Lo primero que hay que aclarar es que esta G.5 es un descendiente de Omicron, ¿Ya? ¿no? Entonces, ahí pertenece a la misma familia y eso es importante porque cuando apareció Omicron hubo un cambio importante respecto a las variantes anteriores. Y es que las variantes anteriores producían mucha neumonía, por eso había tantos casos hospitalizados, había tantos fallecidos. A partir de que cambia a Omicron y esta EG.5 no es diferente al respecto, en realidad los casos se producen más con síntomas respiratorios superiores, es decir, con dolor de garganta, con secreción nasal, congestión nasal. Sin embargo, todavía hay un porcentaje que puede producir neumonía. Entonces, lo primero es que esta G.5 sigue siendo un ascendente de Omicron, ¿no? Estamos en la comunicación en estos momentos con el doctor Roger Araujo. Él es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud y vamos a hablar sobre esta variante Eris o la EG.5 del COVID-19 que la Organización Mundial de la Salud alertó en la víspera sobre su presencia en varios países del mundo: Estados Unidos, Tailandia, China, Japón, Reino Unido, entre otras naciones más, que se encuentran reportando casos positivos de COVID-19 con la presencia de esta nueva variante, la Eris EG.5. Doctor Araujo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Araujo, por favor. Coméntenos la diferencia de esta variante respecto a otras, que según al menos lo que hemos conocido en la víspera, es que sería más agresiva en el término de capacidad de infectar, de contagiar, que la Omicron. ¿Es cierto esto? Uh-huh. Lo primero que hay que aclarar es que esta EG.5 es un descendiente de Omicron, ¿Ya? ¿no? Entonces, ahí pertenece a la misma familia y eso es importante porque cuando apareció Omicron hubo un cambio importante respecto a las variantes anteriores. Y es que las variantes anteriores producían mucha neumonía, por eso había tantos casos hospitalizados, había tantos fallecidos. A partir de que cambia a Omicron y esta EG.5 no es diferente al respecto, en realidad los casos se producen más con síntomas respiratorios superiores, es decir, con dolor de garganta, con secreción nasal, congestión nasal. Sin embargo, todavía hay un porcentaje que puede producir neumonía. Entonces, lo primero es que esta G.5 sigue siendo un ascendente de Omicron, ¿no? Entonces, desde fines del 2021 hasta la actualidad, Omicron es la que ha dominado y lo que hemos estado viendo son la aparición de diferentes descendientes de Omicron, ¿no? Del Omicron original, tuvo un hijo, este a su vez es un descendiente de un recombinante de Omicron, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo poco a poco es la evolución del virus. Ya. Y, doctor Araujo, en esta evolución del virus, ¿qué lo hace diferente de los virus anteriores? Exitosa. Lo que tienen estos diferentes linajes, estas variantes, es que para comenzar se producen cientos de linajes. Omicron tiene cientos de linajes, cientos de descendientes, pero algunos de estos descendientes tienen una capacidad mayor de transmisión o de evadir el sistema inmune. Y por lo tanto, cuando aparecen, es como que entran en una carrera y le comienzan a ganar, digamos, a sus hermanos y comienzan a desplazarlos. Entonces, por ejemplo, vemos primero un linaje adquiere, digamos, esta capacidad de transmitirse más entre las personas, de evadir más el sistema inmune, y entonces vemos que comienza a crecer. Y eso es lo que ha pasado con este G.5. Por lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud y por lo que han reportado los otros países, no produce una enfermedad más severa, o sea, no está produciendo una enfermedad más severa, no está produciendo más muertes. Sin embargo, sí parece que crece más rápido, digamos, que los otros linajes, y por eso es que los está desplazando en diferentes partes del mundo. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha llamado, digamos, la atención al respecto y la considera ahora como una variante de interés, ¿no? Ese es el término que ahora se le ha colocado. O sea, reitero entonces el dato.
que la agresividad de este virus o de esta denominación del ERIS, la agresividad se muestra en el nivel de contagio que puede registrar, no en el nivel de letalidad o de un escenario sintomatológico mucho más crítico sobre el paciente. No es que te genera un cuadro mayor de neumonía, no es un cuadro de taquicardia, de fatiga, como otros linajes del virus del COVID-19 sí lo hacían. En este caso sí te genera un mayor nivel de contagio de manera pública. Así es. Entonces, Exitosa. el punto aquí no es, y justamente para que no haya pánico ni nada, y eso es lo que también llama la Organización Mundial de la Salud, eso no es que va a producir, que está produciendo más muertes, ni enfermedad más severa, ni síntomas diferentes. Lo que ocurre sí es que tiene una probabilidad de transmitirse mayor a las otras linajes que están circulando, por lo que se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Particularmente en los estados de Nueva York, en Florida y otros países, que se ha asociado, cuando ha aparecido este eje punto 5, que ha habido un ligero aumento de casos, ¿no? en esos países. Entonces, como ha habido eso, OMS advierte a todo el mundo, por si acaso está apareciendo esto, está subiendo rápidamente y cuando sube se está asociando a un aumento de casos. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que vigilarlo. Y en ese sentido, doctor Araujo, ¿cómo responden los anticuerpos naturales y también los de la vacuna ante la presencia de este virus? ¿Cuál es el estudio que se ha hecho respecto a la respuesta del sistema del anticuerpo, nuestra defensa, en aquellas personas que están vacunados frente a esta variante del COVID-19? Ese es un tema bien importante. ¿Cuál es la principal razón por los que estos descendientes de Omicron comienzan, digamos, a ser uno se puede transmitir más que el otro? La principal razón es justamente porque van produciéndose estas mutaciones, estos cambios en el virus, por eso se van produciendo estos nuevos linajes. Y estas mutaciones justamente le permiten evadir al sistema inmune que uno ya tiene. Entonces, en estos ya más de 3 años de pandemia, muchos de nosotros hemos desarrollado inmunidad, ya sea por infecciones previas que hemos tenido o por las vacunas que hemos recibido 1, 2, 3, 4, 5 dosis. Entonces, nosotros tenemos, digamos, unas defensas muy fuertes contra la mayoría de linajes que existen, que están circulando. Pero cuando aparece un nuevo linaje, ese nuevo linaje tiene una mayor probabilidad de evadir el sistema inmune porque justamente es algo nuevo, es algo que nuestro organismo todavía no ha visto. Entonces es más probable, es una probabilidad un poco mayor, tampoco es que sea mucho más probable, pero es un poquito más probable de que pueda evadir justamente estas defensas y es por eso que comenzamos a ver un aumento de casos y por eso comienza a desplazar los otros linajes. Ya, pero las vacunas que son de repente, claro, las vacunas que logra esquivar este virus o esta variante del ERIS o el EG.5, está básicamente dirigida a un tipo de vacuna. Aquellas personas que tengan la Sinopharm, aquellas que tengan la AstraZeneca, la de Moderna, las del Pfizer, son las personas que no se ven muy protegidas frente a este virus, cosa que sí pasaría con las que se pondrían las bivalentes. ¿Hay alguna precisión del tipo de vacuna que logra ser esquivada por este virus? Ahí este punto también es importante. Hay que recordar que todas las vacunas en general, o sea, las Sinopharm, Moderna, Pfizer, todas fueron diseñadas basadas en el virus original, ¿no? En el virus que apareció cuando hubo las primeras olas y todo en el 2020. Entonces, el virus que tenemos ahora que ha circulado ha cambiado muchísimo respecto a ese virus original. Y es por eso de que se vio la necesidad, desde ya el año pasado, de hacerle una actualización a la vacuna, ¿no? Así como uno actualiza, por ejemplo, los antivirus, ¿no? De la computadora. Entonces, se vio la necesidad también de actualizar las vacunas que tenemos. Y, por ejemplo, lo que sucede nuevamente, todos estos linajes son descendientes de Omicron. Y se vio la necesidad de que entonces la vacuna
debe tener también un componente dirigido hacia estos Omicron y sus descendientes. Entonces, lo que tiene la vacuna bivalente justamente es que la vacuna bivalente tiene la vacuna original, tiene el virus original, está diseñado para eso, pero también está diseñado para estos virus Omicron. Ya. En ese sentido, en los análisis que se hacen en el laboratorio y todo lo demás, las vacunas o la respuesta inmune que se produce por la vacuna bivalente tiene una mayor capacidad de neutralizar los virus que son Omicron comparado, por ejemplo, con la vacuna original. Las bivalentes. Exactamente, porque como vemos, bivalente significa dos valores. Pues tiene para dos virus, para el virus original y para los virus Omicron, ¿no? Y esto se ha visto pues en varios estudios que se han hecho en laboratorio, in vitro, comparando a los diferentes anticuerpos que se producen por esta vacuna contra el virus. Los logra neutralizar mejor. Dicho eso, todavía las vacunas originales y todo retienen eficacia y protección incluso contra los Omicron, pero cuando se usa esta vacuna bivalente, esta capacidad de neutralización de los anticuerpos es muchísimo mayor, ¿no? ¿Qué podría recomendarse a la población frente a la presencia de este no es el nuevo virus, es una nueva variante del COVID-19? A la gente que en esos instantes de repente podría estar muy preocupada con lo que está mencionándose desde la OMS, pero que esta entrevista nos permite un poco ahondar sobre los detalles de este virus, cómo se comporta y de qué manera uno se puede inmunizar. ¿Qué cosas se puede recomendar a la gente en este momento, doctor Araujo? Exitosa. Lo primero para mencionarles es esto. Nosotros hacemos desde el Instituto Nacional de Salud una vigilancia semanal de los virus, todos los virus que salen positivos las pruebas moleculares. Nosotros justamente les hacemos secuenciación genómica, vemos todos sus genes para determinar cuáles están circulando. Hasta el momento no hemos detectado que está circulando la EG.5. Sí estamos muy al tanto porque como se ha detectado en Estados Unidos y en países vecinos, cuando hay en países vecinos, lo más probable es de que en las siguientes semanas vaya a aparecer en el país. Entonces, lo primero es que por el momento no ha llegado la EG.5 al Perú, pero estamos vigilando y es muy probable que aparezca en las siguientes semanas. Cuando ingrese, ¿cuál es lo principal que uno puede hacer para protegerse? Es completar el esquema de vacunación que le corresponde a cada persona según su grupo de edad. Entonces, nosotros todos, y en el Perú ha sido muy exitoso, completando, digamos, el esquema inicial de dos vacunas, más del 90% de la población ha completado eso, y después de esas dos debería haber tenido por lo menos un refuerzo, y luego de ese refuerzo ya debería tener los refuerzos a partir de este año. Desde marzo se quedó en que los refuerzos ya sean con esta vacuna bivalente. Y eso es particularmente importante en lo que son adultos mayores y en personas que tienen algún problema con su sistema inmunológico. Para esos grupos, la recomendación del Ministerio de Salud es que deben recibir dos refuerzos con la vacuna bivalente, separados 4 por 4 meses de diferencia. O sea, recibir un refuerzo de la bivalente y luego de 4 meses o más, recibir un segundo refuerzo bivalente. Exitosa. Entonces, todas las personas deberían ver, si es que solo tienen, obviamente, si no tienen ninguna vacuna, vacunarse, las pocas personas que aún no lo han hecho. Y si tienen las dos vacunas o el primer refuerzo, tienen que ver la necesidad de recibir este refuerzo con la bivalente, y en el caso nuevamente de adultos mayores y de personas que tienen problemas inmunológicos, incluso recibir 2 refuerzos con la bivalente. Eso es lo principal. Esa es la principal arma que uno tiene para poder enfrentar justamente la aparición de estas nuevas variantes, porque van a seguir apareciendo las variantes, el virus va a continuar mutando y uno siempre tiene que estar, digamos, al día con las vacunas, que son las vacunas más recientes que se han hecho para estos virus. Ya, y en el tema de las vacunas, ¿se tienen que actualizar, por ejemplo, del COVID-19 como se actualiza año tras año la vacuna contra la influenza? A eso se está apuntando. Todavía digamos, el sistema mundial, ¿no?, de esa... en influenza existe ya todo un sistema en el cual
la Organización Mundial de la Salud, los expertos de la Organización Mundial de la Salud se reúnen todos los años y dicen, ok, este año está circulando este tipo, de hecho son 2 serotipos de influenza A y 2 de influenza B, y dicen, ok, estos son los 4 linajes que están circulando, entonces la vacuna este año tiene que hacerse para estos, y eso ocurre todos los años y todos los años se actualiza la vacuna. Con lo del COVID, como hemos estado en pandemia, realmente ha sido una cosa muy rápida, han estado dando estos refuerzos, ¿no?, en tiempo mucho más corto que cada año, sino hemos estado probablemente cada cierta cantidad de meses. Pero eventualmente, probablemente lo que va a ocurrir es que esto va a ser similar a influenza, es decir, de que cada año se van a juntar los expertos a nivel mundial y van a decir, ok, están circulando los linajes A, B, C y D, entonces la vacuna para este año debe hacerse de esta manera. De hecho, ya en Estados Unidos ya están trabajando en, digamos, una tercera versión de la vacuna, que ya va a cubrir no solo Omicron, ¿no?, sino específicamente estos Omicron recombinantes, que son los últimos que están circulando, ¿no? Y probablemente, por ejemplo, en Estados Unidos vayan a comenzar a vacunar con esta nueva actualización en los siguientes meses. Entonces, probablemente estamos yendo hacia eso, de que todos los años se va a tener una vacuna que va a tener basada en cuáles son los linajes circulantes ese año, y basado en eso probablemente vamos a tener que recibir refuerzos anuales. Pero todavía eso no está completamente decidido, ni la Organización Mundial de la Salud todavía ha dado una indicación clara. Pero está en ese proceso. Bien, doctor Araujo, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Buen día. Ok, muy buen día. Buen día. Gracias por la comunicación. Ha sido el doctor Roger Araujo, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, conversando con nosotros.